y el modo de presentación para dar inicio. Excelente, muy bien. En esta oportunidad, bueno, quiero compartir un tema que me parece que es de los que tenemos que tener en el tema de la odontopediatría un poquito más frescos, considerando que hoy tenemos una nueva normalidad y tenemos que buscar la forma de hacer una odontología mucho más adecuada. El tema que voy a compartir es abordaje no invasivo en el paciente pediátrico y en aquellos con necesidades especiales. Cuando vemos esta fotografía, bueno, se nos viene a la mente una infinidad de opciones terapéuticas. Hoy tenemos posibilidad de hacer una odontología que pueda tener diferentes caminos, siempre y cuando el objetivo se cumpla, que es combatir factores irritantes, modificar hábitos de los pacientes y educar, que es lo más importante. Por lo tanto, tenemos un manejo actual de la caries dental como parte de los conceptos nuevos que tenemos que dominar y tenemos que llevar a cabo en la práctica clínica. Y número dos, lo que es una filosofía que desde hace muchos años ha estado ya inmersa en nuestro día a día, que es la odontología de mínima invasión o mínimamente invasiva. En cuanto al manejo de la caries contemporáneo, el nuevo manejo de la caries dental, hay algo que no puede cambiar y nunca cambiará, que va a ser comprender que la caries dental es una enfermedad que se debe comprender como un proceso de enfermedad, no como una enfermedad aislada. Así como la diabetes, que de alguna forma es una enfermedad que no puede ser curada, sabemos que puede ser controlada. Asimismo, la caries dental es una enfermedad que, si bien nos enfocamos a resolver las secuelas de la misma, como son atender lesiones cariosas, buscar materiales que ofrezcan características de sustituir el tejido que se fractura o se pierde en una lesión cariosa. Sabemos que la enfermedad de la caries dental podemos controlarla, no podemos curarla. Y eso depende mucho del trabajo que el clínico haga con los padres de familia, obviamente activamente con los niños, pero lo más importante es motivar a los mismos. Otro concepto importante de la caries dental, tenemos que entender que es una enfermedad que hay que manejar de forma individualizada con base al riesgo de cada paciente. No podemos manejar a todos los pacientes exactamente igual, con los protocolos exactamente idénticos entre uno y otro. Tenemos que individualizar cada uno de los factores de riesgo para cada paciente. Pero también la odontología de mínima invasión tiene una filosofía muy interesante en la que vamos a entender que la odontología de mínima intervención comprende todas aquellas técnicas que respetan tanto la función de los tejidos orales para prevenir que se presenten enfermedades, interceptar su progreso, con la pérdida mínima de los tejidos, que es el reto que hoy buscamos con los nuevos materiales dentales y con las técnicas que hoy tenemos perfectamente documentadas. Y no olvidemos que la odontología de mínima invasión, como parte de esa filosofía, también involucra que no tenemos que pensar en hacer cavidades pequeñitas o quitar solamente poquito diente. Tenemos que pensar en un concepto que va más allá, que es tratar de respetar en lo posible el tejido dental sano cuando es necesario. Una cosa importante que sí debo mencionar es que hay procedimientos dentales o procedimientos clínicos en donde no podemos evitar hacer invasión. Por ejemplo, si hago una pulpotomía, si hago una pulpectomía, si hago un procedimiento que me obliga a colocar una corona, por ejemplo, de acero inoxidable, pues tendré que ser un poco más invasivo en aras de ¿qué? De buscar una buena restauración o una buena terapéutica pulpar. Por lo tanto, creo que no en todos los casos tenemos que pensar específicamente en la odontología de mínima intervención, solamente en aquellos en los que podamos justificarlos muy bien. Pero cuando la doctora Areli me hizo el gran honor de invitarme a este foro, lo que pensé es, y también por el tiempo que tenemos disponible, pensé en enfocarme específicamente a tres campos que pueda mencionar, como son una odontología, un abordaje no invasivo, lo que es un abordaje microinvasivo y lo que es un abordaje mínimamente invasivo, que son conceptos completamente diferentes, aunque van muy de la mano y van entrecruzados cada uno. En esta oportunidad no hablaremos de microinvasión, en donde, por ejemplo, podemos poner como ejemplo a la resina infiltrante, por ejemplo, que puede ser una alternativa muy confiable cuando queremos solamente hacer una pequeña invasión en la estructura dental como una mancha blanca. Ni tampoco hablaremos específicamente de la mínima invasión como tal, sino que voy a enfocarme en el campo de la odontología no invasiva. Y específicamente lo no invasivo, pues parte incluso desde el cepillado dental, las pastas dentales con concentraciones de flúor adecuadas, que son, como se ha dicho en la literatura, más de 1000 partes por millón, la exposición a barnices con flúor, por lo menos 22.600 partes por millón, que nos puedan contribuir en los efectos remineralizantes. Pero también hay un invitado muy interesante en esta ocasión, que ha existido desde hace muchos años, que es el fluoruro de amino de plata. El fluoruro de amino de plata en concentración del 38% ha sido una herramienta que ha sido muy útil en muchas generaciones, durante muchas generaciones. Muchos clínicos desde siempre han utilizado el FDP como parte de las herramientas para hacer su odontología no invasiva. Sin embargo, hoy en el tema de la odontología actual, tenemos la oportunidad de que la aplicación o el uso del FDP pueda ser una muy buena herramienta en los pacientes
eh, por ejemplo, con alguna complicación médica, pacientes muy pequeños, o bien escenarios clínicos en los que podemos evitar ser un poco más invasivos hacia el tejido dental. Yo conocí el FDP hace muchos años, precisamente cuando yo era estudiante en la UNAM, en la Facultad de Odontología, y el conocimiento de este material todavía en ese entonces, cuando yo era estudiante y no tenía una experiencia clínica, la percepción que yo tenía en ese entonces era, bueno, es un material que mancha, deja los dientes un poquito pigmentados, un poquito negros, y eso me desalentaba a pensar que podría ser una opción terapéutica en mi clínica o en mi práctica clínica. Sin embargo, hoy definitivamente es una herramienta que no puedo omitir en muchos de mis protocolos, y eso creo que lo ha dado ya el tiempo, la madurez y hoy la evidencia científica que tenemos con el uso del FDP. Por eso, hoy me enfocaré en la parte del fluoruro de amino de plata como parte de las técnicas no invasivas. Pero el antecedente de todo esto radica en Japón. En 1969, la doctora Mizuho Nishino documenta en su primer artículo, o un artículo en donde fue tema de su doctorado, de su tesis doctoral, en donde ella habla sobre el efecto de la aplicación tópica del fluoruro de plata amoniacal en la caries dental en niños. Son los primeros documentos científicos que podemos tener al alcance en las revisiones, en los buscadores de Internet de literatura científica. Y está documentado perfectamente bien que el FDP, desde los años 60, comenzó a tener una excelente aplicación. En México tuvimos la gran fortuna, ¿sí?, de que la doctora Mizuho Nishino, todas las aportaciones que hizo, ha mencionado que el fluoruro de amino de plata está llamando de nuevo la atención. Y en México, desde hace muchos años, hemos tenido este producto en las prácticas clínicas gracias a uno de nuestros maestros, que es el maestro Ángel Kameta Takizawa, que seguramente todos conocen ahí en la Facultad de Odontología porque es un doctor que ha hecho historia en la educación odontológica pediátrica en nuestro país. Y el doctor Kameta introdujo a México los conceptos del fluoruro de amino de plata. Está en YouTube, que lo veo muy interesante cuando habla de su historia. Él nos mencionaba que el doctor hizo su posgrado en Japón, en donde cuando hizo el posgrado en Japón, si no me equivoco, en los años 70, por ahí más o menos, pues obviamente tuvo mucho concepto, mucha inercia de lo que es el uso del FDP. Y cuando regresa a México, el doctor se integra al posgrado de la Facultad de Odontología en la UNAM y comienza a enseñar a muchas generaciones esta filosofía del uso de este producto. Insisto, cuando yo era estudiante en los finales de los años 90, casi entrando en el año 2000, recuerdo que el doctor Kameta fue mi maestro y nos enseñaba muchas evidencias clínicas, muchas evidencias contundentes con la efectividad del FDP. Sin embargo, hoy este producto ha renacido. Este producto creo que hoy en la práctica odontológica, en la odontología no invasiva, se ha desempolvado y hoy tenemos la oportunidad de hacer una odontología mucho más racional, pensando en el beneficio que nos ofrece este producto. Pero hoy también tenemos una realidad. Hoy sabemos que el mundo ha cambiado. Sabemos que el mundo ya no es el mismo que hace un año. Sabemos que la odontología también ha evolucionado y ha cambiado por el tema del COVID-19. Y sabemos que el COVID-19 prácticamente nos ha obligado a pensar en hacer una odontología en donde busquemos tener mayor seguridad para los procedimientos dentales que hagamos en el día a día en el consultorio. Los protocolos de bioseguridad también tenemos que reforzarlos cada vez más. La sociedad ha cambiado. Y por lo tanto, esta pandemia pues nos ha dejado mucho aprendizaje, nos ha dejado muchas cosas por mejorar, pero también nos ha dado la oportunidad de tomar filosofías de trabajo y reforzarlas en nuestra práctica en el día a día. Vamos a empezar con un caso clínico. Este caso clínico me llegó hace aproximadamente, estamos en el mes de septiembre, más o menos 4 meses. 4 meses aproximadamente me llegó este paciente, una pequeñita ya conocida en el consultorio dental desde hace ya muchos años, y me llamó la mamá justo cuando estábamos en la etapa de la pandemia. Me decía, doctor, fíjese que sé que ahorita anda la cosa muy complicada, pero necesito por favor que revise a mi niña porque ella tiene dolor en un diente. Automáticamente, como parte del protocolo que teníamos que instalar en ese entonces, donde tenemos una parte muy importante del control y las indicaciones de las autoridades sanitarias, era preguntar cuáles eran los síntomas que tenía el niño, si tenía, por ejemplo, inflamación, si tenía movilidad del diente, que era difícil que el papá lo pudiera relatar, pero por lo menos saber si el dolor era provocado o espontáneo, algo que nos pudiera orientar sobre el grado de urgencia e incluso apoyarnos con la teleodontología de mandar una fotografía para poder analizar y darnos cuenta si ese niño justificaba ir al consultorio para poderlo atender. Obviamente en esa pequeñita nos dimos cuenta que sí era necesario. Para ese entonces, ese molar, bueno, nos damos cuenta que es una lesión cariosa profunda, una lesión que tiene ya cierto grado de cronicidad.
Afortunadamente, cuando lo revisamos clínicamente, no había movilidad, ¿sí? No había condiciones que nos hubiera hablado de una patología pulpar más avanzada, lo cual nos podría hacer pensar en un procedimiento mínimamente invasivo o incluso no invasivo. Para ese entonces, en mayo de 2020, justamente la pandemia se encontraba en donde se ve en la flecha, justamente en este punto, donde creo que no imaginábamos lo que nos esperaba en el mes de mayo, con lo que ya obviamente hoy somos testigos de cómo se ha comportado esta enfermedad o esta pandemia en nuestro país. Y el temor era, bueno, ¿cómo tengo que atender a esta paciente? ¿Qué tengo que hacer? Cuando vemos a la paciente llega al consultorio, obviamente seguimos el protocolo, ¿no? De tomar temperatura, hacer interrogatorios sobre condiciones clínicas que nos hicieran sospechar sobre la presencia o no de una enfermedad, aunque sabemos que los niños pues pueden ser asintomáticos y también pueden ser una población altamente de riesgo. Cuando vimos a la paciente, vemos clínicamente un primer molar temporal superior izquierdo, donde vemos una lesión cariosa profunda, donde al momento de observar también clínicamente en otra forma de ver la lesión, nos damos cuenta que no hay aumento de volumen, no hay enrojecimiento, no hay datos clínicos de una patología pulpar profunda, lo cual nos hace pensar que es un diente efectivamente con una lesión cariosa, que está siendo ya está ocasionando ya que exista una patología pulpar, que puede ser una pulpitis irreversible. No había historia de dolor, ¿no? Dolor espontáneo, solamente dolor provocado a los alimentos, al cepillado dental, lo cual eso nos apoyaba todavía en el diagnóstico de una pulpa que tenía capacidad todavía de, por lo menos, manejarse de una forma mínimamente invasiva. Radiográficamente es muy importante ver la radiografía, en donde podemos distinguir efectivamente la zona radiolúcida correspondiente a la lesión cariosa, ¿no? Podemos distinguir también una zona radiopaca, ¿no? Correspondiente a el tejido dental que está todavía en condiciones de no ser removido, de no ser tocado, y una pulpa que a lo mejor tiene ya una pequeña retracción, que está comenzando a tener ya una reacción pulpar. Sin embargo, no existen datos clínicos ni radiográficos, como vemos aquí en ambas imágenes, de una patología pulpar avanzada. Esto afortunadamente nos apoya en pensar en hacer un procedimiento no invasivo, dadas las condiciones de la paciente y dada la condición de la pandemia que estamos viviendo en ese momento. Vamos a conocer a esta pequeñita. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te da miedo, Itzayana? Eso. ¿Pero qué? ¿Qué te da miedo, Itzayana? Me da miedo que me taladren así. ¿Que te taladremos con el taladrito? Ajá. ¿No quieres que taladremos? ¿Me dejas ver tu diente a ver cómo está? Pero, Con mi espejito, a ver, fíjense carita hermosa. Véngase para acá. Eso es, mami. Perfecto. pero no te dejo eso, pero taladrar no. Taladrar no, ok. Hoy vamos a intentar no taladrar. ¿Te parece bien? Si vemos este video, podemos englobar lo que es la atención de un niño. Si nada más mostramos fotografías, si nada más mostramos imágenes, radiografías, pues realmente estamos mostrando o estamos entendiendo una parte del problema, porque otra parte obviamente que es que estamos trabajando con pacientes pediátricos, pacientes que pueden tener miedo, ansiedad, angustia, pueden manifestarlo de muchas formas. Esta niña por lo menos tiene capacidad de 5 años de edad, 5 años y medio, tiene capacidad de establecer una buena comunicación. La niña te dice, no me gusta eso, tengo miedo, no me gusta que me taladren. O sea, esta niña lo manifiesta por lo menos con una forma comunicativa. Hay algunos niños que lo manifiestan llorando, tal vez haciendo una rabieta, tal vez manifestando una forma de angustiar al papá para que el niño no vaya al consultorio. A lo mejor nos trata también el niño de comunicar que al momento de llorar, gritar o poner resistencia puede ser una forma como nos envía un mensaje de que no va a aceptar un tratamiento dental. Afortunadamente esta pequeñita podemos ver que ofrece una cierta comunicación en donde tenemos que analizar, bueno, tengo una paciente que tiene una lesión cariosa profunda, número 1. Tengo una niña que es una niña, con base a la clasificación del doctor Gerald Wright, una niña potencialmente cooperadora. O sea, la niña tiene capacidad de cooperar, simplemente manifiesta algunos datos de angustia y problema de comportamiento, nada que las técnicas de manejo de comportamiento pudieran mejorar. Y número 3, estamos en una situación donde existe una condición ambiental, una condición laboral, profesional, a nivel de COVID-19, donde tenemos también tomar en cuenta ciertos parámetros. Por lo tanto, número 1, aquí vemos que tenemos que considerar el abordaje conductual de esta niña. O sea, no nada más es tratar de pensar cómo lo voy a resolver, sino cómo lo voy a hacer en esta niña. Número 2, voy a tomar en cuenta que es un procedimiento que podemos considerar avanzado si pensamos en los protocolos tradicionales de abordaje de estas lesiones cariosas en este tipo de niños.
Estas fotografías que comparto no son de la niña, pero si yo pensara de una forma tradicional o de una forma convencional, lo puedo decir así, el abordaje de esta lesión cariosa de Itzayana, yo podría pensar que al hacer un acceso, eliminaría completamente el tejido dental afectado, seguramente habría una exposición pulpar, y como habría una exposición pulpar, por la sintomatología clínica radiográfica, podría decidir instaurar una pulpotomía. Y después de mi pulpotomía, tendría que utilizar una corona de acero inoxidable, comúnmente para poder buscar una restauración que tenga la longevidad y me pueda permitir que esta niña ya no tenga sintomatología de dolor y pueda seguir con su función masticatoria y desarrollo de la oclusión. Bueno, si yo analizo esto y tomo un tercer punto que es la generación de los aerosoles, si yo en esta niña decido hacer un procedimiento avanzado en donde necesito utilizar una pieza de mano de alta velocidad para hacer una remoción de ese tejido reblandecido, para preparar esta corona necesito utilizar obviamente una pieza de mano de alta velocidad con irrigación, con generación de aerosoles, y a pesar del aislamiento absoluto que yo pueda generar, siempre existirá esa posibilidad de tener ese riesgo de exposición. Por lo tanto, si tomamos en cuenta este caso, podemos pensar que tenemos que analizar una alternativa que pueda ser también confiable y que pueda ayudarnos a evitar esa generación de aerosoles. Durante algunos meses, desde el año 2000, desde enero de 2020 hasta la fecha, han existido una gran cantidad de artículos en la literatura científica que nos ofrecen o nos buscan la posibilidad de darnos guías o recomendaciones sobre cuál es el abordaje que podemos hacer en los pacientes pediátricos en el tema del COVID-19, apoyándonos de la ontología de mínima invasión. Este artículo publicado en el año 2020, apenas en mayo del 2020, por 4 autores de diferentes continentes, como son el continente asiático, europeo, Sudamérica y Norteamérica. Es un artículo muy interesante que vale la pena consultar, que habla sobre la enfermedad de coronavirus o COVID-19, características en niños y consideraciones para los dentistas que ofrecen atención de salud. Lo más relevante de este artículo que vale la pena mencionar y que enmarco en este fragmento del texto en rojo, lo voy a leer textualmente. De aerosoles que se han asociado con la transmisión de infecciones respiratorias agudas. Además, es más probable que los entornos dentales, como el que tenemos en nuestro negocio, en nuestra clínica, tengan una gran cantidad de superficies potencialmente contaminadas, como los sillones dentales, las manijas, la escupidera e instrumentos dentales, que después de un tratamiento son posibles vías de transmisión. O sea que a veces pensamos que el mayor riesgo para nosotros en el tema del COVID-19, en el tema de la protección de este virus, es durante el procedimiento dental, pero no, el procedimiento dental, el riesgo existe antes, durante el procedimiento, pero lo más importante, después del procedimiento, donde esa generación de aerosoles pueden dejar partículas de saliva, partículas de fluidos en superficies, en donde si yo tal vez me he visto perfectamente bien, pero si no sigo un protocolo de bioseguridad posterior a mi paciente, yo puedo tener contacto con esas superficies y contaminarlas. Por eso, creo que el tema del COVID-19 hoy es un tema muy interesante. Pero vean aquí lo interesante. Te dice en el mismo artículo, además, los equipos dentales deben estar familiarizados. ¿Qué significa eso? El equipo, el personal, el asistente, la secretaria, deben estar familiarizados con las opciones de tratamiento que minimizan o eliminan los procedimientos generadores de aerosoles. Fíjense lo que dice aquí, muchos de los cuales se basan en la cariología contemporánea. Traducción. Si hoy entiendo mejor a la cariología, si hoy comprendo que es una enfermedad, como dije al principio de la charla, si hoy entiendo que tenemos que pensar en individualizar factores de riesgo, podemos tomar mejores decisiones para tratarla. Bien documentados, sigo leyendo, bien documentados en la literatura científica y mínimamente invasivos por su naturaleza. Entonces, hoy me quedo en este mismo texto del artículo con 2 conceptos interesantes que mencioné al inicio de la conferencia, que es cariología contemporánea, nuevos protocolos, nueva visión de cómo tratar la enfermedad, y 2, qué procedimientos puedo abordar mínimamente invasivos para dar solución a algunos de los procedimientos que llegan a mi consultorio dental, porque no todos pueden ser manejados con mínima invasión, como lo mencioné hace un momento. Algunos obligatoriamente deben ser abordados con invasión. Pero dentro de las alternativas que este artículo nos habla sobre qué puedo utilizar como herramientas mínimamente invasivas y a través de la cariología contemporánea para la odontología que yo tengo que ejercer, pues tenemos, por ejemplo, el tratamiento restaurador traumático, el famoso TRA, que durante muchos años lo hemos reconocido. Hoy no tenemos ninguna duda que es un procedimiento que está perfectamente documentado en la literatura científica y que nos ofrece buenas herramientas para poder solucionar problemas de nuestros pacientes.
También el sellado de lesiones cariosas con selladores de fisuras que pueden ser a base de ionómero de vidrio, a base de resina, dependiendo de las condiciones de ese diente, ese molar. También podemos decidir hacer una odontología de ese tipo. El fluoruro de amino de plata, que es parte de lo que hoy me enfocaré principalmente en hablar. La remoción selectiva del tejido cariado, que sabemos que también es una herramienta, una forma, una filosofía de trabajo en donde a través de la remoción específica de ciertas características o ciertas estructuras de ese tejido que se puede encontrar infectado o hasta cierto punto afectado, sabemos que podemos dejar un remanente de tejido con la idea o con el deseo de evitar en lo posible la exposición pulpar. Lo que comúnmente aprendíamos en la odontología cuando fuimos estudiantes, e incluso en algunos lugares todavía se sigue enseñando, es hacer una odontología completamente de la remoción completa del tejido cariado. Y sabemos que la remoción completa puede ser también una alternativa. Claro que puede ser una muy buena alternativa y en algunos casos clínicos podemos hacerlo también. En lesiones tal vez muy superficiales se vale hacer una odontología que eliminemos todo el tejido cariado siempre y cuando tengamos buenas superficies y no eliminemos tejido innecesariamente. Sin embargo, lo que hoy es más recomendable hacer es una odontología de mínima invasión asociada a la remoción selectiva de caries para evitar la comunicación pulpar de muchas piezas dentales. La técnica Holtz, que también es una muy buena herramienta, también que hoy no es una técnica nueva, también tiene ya muchos años atrás, pero también se ha refrescado el día de hoy dentro de la filosofía de mínima invasión. El cepillado con pastas dentales floradas, por supuesto lo que dije al principio, ¿no? Pastas dentales, cepillado dental, son herramientas y son estrategias que nunca van a cambiar. Las telellamadas o videollamadas para promover conductas positivas de salud bucal también son formas como podemos trabajar el tema de la mínima invasión. Hoy me enfocaré, como insisto, en la parte del fluoruro de amino de plata. Pero también tenemos una asociación que en la odontopediatría, por lo menos en México, ha tenido cada vez un mayor impacto, que es la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica. Y justo cuando se dio esta pandemia y empezaba a existir esa incertidumbre sobre lo que tenemos que hacer o cómo trabajar a los pacientes en el consultorio, la ALOP levantó la mano y documentó una ruta de atención para procedimientos de odontología pediátrica durante la etapa de confinamiento o cuarentena de la pandemia COVID-19. Es un documento que hasta la primera publicación fue el 11 de abril del 2020, o sea, también ya tiene algo de tiempo, algunos meses, y tiene información muy valiosa. Y dentro de lo más importante que habla este artículo, que solamente mencionaré, habla sobre este cuadro. Y este cuadro es muy valioso porque nos habla sobre dos escenarios básicos, que son lesiones inactivas, tanto en esmalte como en dentina, así como estrategias para el tratamiento de lesiones cariosas activas o de lesiones de caries activas. Si tengo lesiones cariosas activas, bueno, básicamente en el primer cuadro te dice, bueno, no te preocupes, mantente el paciente con un seguimiento y vigilancia. Solamente cepillado, vigilancia, control, nada más es lo que puedes hacer entre lesiones inactivas. Si tienes lesiones activas, bueno, tenemos que valorar qué tipo de lesión activa tenemos. Si es una lesión inicial, una lesión moderada o una lesión avanzada. Si es una lesión inicial, date cuenta que puedes valorar la condición clínica de esa lesión, que es si es esmalte no cavitado, bueno, toma como consideración la supervisión de cepillado, una resina infiltrante, lo que dije hace un momento, una odontología microinvasiva, o bien un barniz con flúor, que sería una odontología no invasiva. Si tienes un esmalte cavitado, hablando de una lesión moderada, bueno, considera utilizar un barniz o considera utilizar un fluoruro de amino de plata, un sellador de fosas y fisuras. Si tienes una lesión en dentina, bueno, considera un sellador, considera un tratamiento traumático. Pero si tienes una lesión ya avanzada, que está en dentina cavitada, que es como el caso de esta Itzayana, el caso de la niña que estamos viendo en el caso que acabo de compartir, considera utilizar el FDP, o utiliza un tratamiento traumático, un manejo no restaurador de la cavidad o una técnica de Hall. Este cuadro, la verdad es que vale mucho la pena analizarlo a detalle porque nos damos cuenta que cada uno de los escenarios los dibuja en diferente color. Un color verde, un color amarillo, un color rojo. Y aquí abajo nos dice, por lo tanto, si un tratamiento está señalado, un tratamiento de estos del lado derecho, si un tratamiento está señalado por 2 o más colores, dicho tratamiento podrá ser empleado para tratar diferentes patrones de lesiones de caries. Aquí en estos cuadros voy a poner los ejemplos. Tenemos básicamente 6 diferentes opciones. Un cuadro completamente verde, que sería en lesiones iniciales, un cuadro completamente amarillo para lesiones exclusivamente moderadas y un cuadro de color rojo, que sería para lesiones exclusivamente avanzadas. Pero hay tratamientos que pueden trabajarse en diferentes presentaciones, que pueden ser, por ejemplo, el verde y el amarillo para lesiones iniciales y moderadas. Y viceversa, para amarillas y rojas también para lesiones tanto moderadas como avanzadas. Lo que llama la atención es que el único material
el único procedimiento recomendado por la LOP para el abordaje de lesiones tanto iniciales, moderadas o avanzadas es el fluoruro de amino de plata. Es decir, el FDP tiene tanto opciones para color verde, para color amarillo y para color rojo, y aquí lo podemos ver. Por lo tanto, es un material o es un producto que definitivamente nos ofrece una versatilidad en diferentes escenarios para diferentes procedimientos o situaciones clínicas en los pacientes. Hoy tenemos evidencias contundentes, hoy tenemos literatura basada en evidencia muy fuerte en cuanto a las revisiones sistemáticas y metaanálisis, en donde en el año 2017 la doctora Ana Claudia Chivinski con su grupo de estudio nos han demostrado a través de esas revisiones sistemáticas y metaanálisis que el FDP ofrece un 89% de efectividad para controlar o detener la caries en comparación de otros tratamientos. Por lo tanto, si hoy tenemos cierta duda en decir, bueno, a ver, el FDP yo alguna vez como estudiante lo escuché, mi maestro el doctor Cameta me lo enseñó, nos daba evidencias contundentes clínicas de su resultado, pero hoy definitivamente no tenemos la menor duda, ¿no? A través de evidencias científicas que definitivamente funcionan. O sea, hoy no tenemos la menor duda que es un procedimiento que puede ser sencillo para detener o controlar la lesión cariosa. Por lo tanto, regresando a nuestra paciente, vamos a hablar de un abordaje no invasivo en el tema de un paciente pediátrico con la condición de una lesión cariosa avanzada, como vimos en la clasificación de ALOP, que se encuentra con dentina, exposición de dentina, una lesión cavitada, lo cual nos hace pensar en utilizar un producto que puede ser el fluoruro de amino de plata. Durante muchos años yo utilicé el Saforide, que también es un producto excelente, que de alguna forma es el estándar de oro, por decirlo así, del FDP, pero hoy también tenemos otros productos que han llegado a México también que tienen la misma concentración y también ofrecen el resultado adecuado. En este caso decidimos inactivar la lesión cariosa, ¿no? Para no generar aerosoles, no utilizar piezas de mano, utilizar ningún instrumento que pudiera de alguna forma incrementar un riesgo de exposición a este microorganismo. Por lo tanto, en este caso guardamos la pieza de mano de alta velocidad y no la utilizamos para ninguno de los escenarios. Obviamente, Sayana también tiene algunas lesiones en algunos otros dientes. Aprovechamos la aplicación del producto para inactivar otras lesiones. No quiero. El primer paso ¿No quieres que hagamos esto? aplicar Vamos a poner más poquito aquí vaselina en los labios Gracias, Sayana. con el objetivo de evitar que la pigmentación del producto Esa es pueda una dañar la cremita piel. para que se cuiden tus labiecitos. ¿Te parece bien? Yo ya tengo para que no se me reseque. Ah, no te preocupes, esta es otra cremita especial para que queden los labios más bonitos. ¿Sale, hermosa? ¿Me lo puedo limpiar tantito? No, todavía no. Al final sí lo podemos limpiar. Ahorita no. Entonces, mencionaba, primer paso es aplicar vaselina en los labios, porque puede ser que accidentalmente el microcepillo toque el labio, o si bien no toque el microcepillo, puede ser que mi mano haya tocado un poco el líquido del FDP, y como es un líquido incoloro, no lo podemos ver, puede ser que yo sin querer pueda tocar la piel de mi paciente con el guante, con el FDP, y pueda provocar una pigmentación. Nada que en 3 o 4 días esa pigmentación desaparezca. No es nada que realmente pueda ocurrir, pero podemos evitarlo colocando un separador en los labios. El siguiente escenario será colocar, ahora sí ya, el producto como tal. Y para aplicar el producto nos podemos apoyar de un aislamiento relativo. El aislamiento relativo es una muy buena opción en donde no necesitamos aislar al paciente, no ocupamos un procedimiento complicado, porque lo que buscamos es que provoque una inactivación de la lesión, principalmente con la exposición del fluoruro de amino de plata directamente a la lesión cariosa. Vamos a ver si el video corre. Vamos a ver, aquí vamos a regresar un poquito atrás. Un poquito atrás nuevamente, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, bueno. El video no se ve como corrió, pero no hay ningún problema. Aquí lo que podemos observar es que la inactivación de la lesión se observó inmediatamente de la aplicación del FDP. ¿Cómo se aplica el producto? Se toma una pequeña gota del fluoruro de amino de plata, lo podemos colocar en un godete, por ejemplo, una pequeña gotita. Tomamos un microcepillo, tomamos la gota y la llevamos directamente a la cavitación. Como mencionaba, podemos utilizar un aislamiento relativo que puede ser un rollo de algodón. Si es en la parte inferior, yo les sugiero utilizar un abrebocas, ¿no? Con un retractor lingual. Hay uno de la compañía Ultradent, es un tip que les puedo dar. Hay uno de la compañía Ultradent que se llama PropGuard. PropGuard. Es un abrebocas que se coloca en boca
como un abrebocas de goma, ¿no? Pero tiene un retractor lingual como una paletita, que lo que hace es que la lengua queda perfectamente cubierta y la zona que tú vas a trabajar está completamente libre de la incorporación de la lengua que pueda de una forma intervenir en tu procedimiento. Bueno, en la parte superior no ocupamos ese abrebocas, simplemente un abrebocas de forma convencional, un rollo de algodón y la aplicación directamente del FDP durante 1 minuto. Hay algunos estudios que hoy están trabajando, algunos protocolos que algunos clínicos están empezando a proponer sobre la aplicación durante menos cantidad de tiempo, porque sabemos que 1 minuto en un niño pequeñito, un niño con alguna condición diferente, no es el mejor escenario. Aquí vemos a los 2 meses cómo bajo el control de la pequeñita se aplicó el FDP y automáticamente la lesión efectivamente deja una pigmentación, pero lo que estamos haciendo es un tratamiento que podemos considerar como un tratamiento interino, un procedimiento en el cual estamos llevando a cabo una inactivación del procedimiento, únicamente se aplica el FDP, lavamos con un poquito de agua una vez que se aplicó durante 1 minuto y el procedimiento termina. El clínico tiene que esperar y tiene que saber que debe haber una pigmentación posterior a esa aplicación y obviamente el padre de familia también debe conocerlo para evitar alguna duda, alguna inquietud, tal vez la expectativa del papá puede ser, ay, qué padre, doctor, que no va a hacer nada en mi hijo, no utilizó el taladrito, me da mucho gusto, pero definitivamente la pigmentación va a ser un efecto secundario por la plata contenida en ese producto. Vamos a ver el seguimiento, un poquito más el acercamiento, donde vemos la condición inicial, la condición de la aplicación inmediata del FDP y cómo 2 meses después la sintomatología desaparece, no hay ya dolor, la lesión cariosa se mantiene inactivada y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? El FDP tiene básicamente tres acciones principales. La primera que es el control de los microorganismos, lo que es un efecto bactericida, o sea, elimina microorganismos. ¿Cómo actúa el FDP? Cuando el FDP actúa directamente sobre la bacteria, en la bacteria va a provocar un doble efecto. Uno, la ruptura de la pared celular, lo cual al romper la pared celular obviamente altera el metabolismo de esa célula y la célula muere. Y el segundo efecto del FDP o la plata directamente en la bacteria es sobre el ADN de la bacteria, evitando que ésta pueda dividirse. Por lo tanto, eso es la propiedad antimicrobiana que tiene el fluoramino de plata. La segunda propiedad es la capacidad remineralizante. Considerando que tiene 44.800 partes por millón de flúor, sabemos que es una concentración alta de flúor. Y cuando este flúor en alta concentración se pone en contacto con la hidroxiapatita, hay una conversión química, como sabemos, que se da a través de la fluorhidroxiapatita. Y automáticamente, al tener ya una fluorhidroxiapatita, sabemos que tenemos una estructura de un cristal mucho más resistente a la acción ácida. Y la tercera efecto importante del FDP es el tema de la sensibilidad. El calcio, el fosfato y la plata que contiene este producto, lo que va a provocar es que provoque una obliteración de los túbulos dentinarios, por lo tanto la sensibilidad puede ser perfectamente controlada. En el tema de HMI, hoy se ha hablado mucho y se ha buscado también ver la aplicación del FDP como parte de los protocolos que acompañen a la restauración de los molares con hipomineralización. Y hoy han encontrado algunos resultados, incluso algunas evidencias clínicas que hemos tenido también, hemos visto en los pacientes, que cuando tienen pacientes mucha sensibilidad por el efecto del defecto estructural del esmalte, la aplicación del FDP puede contribuir o puede ayudarte a disminuir la sensibilidad de esos pacientes, lo cual es una muy buena también alternativa y buena herramienta del FDP. Pero en esencia, el FDP también tiene una propiedad muy importante que es la inactivación de la lesión cariosa. Ya dijimos que al inhibir bacterias, por supuesto que va a haber un buen beneficio, pero número 2, hay unas enzimas propias del huésped que se encuentran tanto en la dentina, se encuentran también en el fluido crevicular y se encuentran en la saliva que se llaman metaloproteinasas. Y las metaloproteinasas son enzimas proteolíticas que se encargan de degradar o sintetizar el colágeno proveniente o que se encuentra en la dentina. Lo que hace también la plata proveniente del diamino de plata, el FDP, es que va a inactivar a las metaloproteinasas, por lo tanto, eso de alguna forma también es una parte importante que evita que no se pierda sustancia orgánica como el proceso activo de una lesión cariosa. O sea que la actividad de esa lesión cariosa sabemos que será por las bacterias y será por las metaloproteinasas y catepsinas, que son otras enzimas proteolíticas. Sabemos que la plata que hace ataca bacterias, las detiene, las destruye y asimismo también la plata que hace inhibe la acción de las metaloproteínas para que no progrese la lesión. Eso es la famosa inactivación de una lesión cariosa. Mira aquí el seguimiento, vemos aquí cómo la condición gingival se encuentra perfectamente bien, no hay condiciones para pensar que tenemos que hacer un procedimiento en este momento. Esta niña más adelante, esta dentina ya está obviamente mucho más calcificada, mucho más clínicamente ya es más dura, donde ya podríamos incluso pensar más adelante en colocar tal vez una restauración.
lo que sería el tratamiento interino. Un procedimiento o un tratamiento apoyándonos de algunos fluoruros en donde podemos detener esa lesión para ganar tiempo. En el caso de un niño muy pequeño, un bebé, un niño muy, muy pequeñito que es incapaz de cooperar, ganamos tiempo para que el niño pueda mejorar su comportamiento, pueda madurar en cuanto a la actitud en el consultorio y podamos manejarlo para colocar una restauración definitiva. En el caso de esta princesita es una niña que tenía capacidad de cooperar. Pero ¿qué es lo que estamos ganando tiempo? Pues en lo que la pandemia, ¿no?, mejora, en lo que las condiciones sobre nuestra práctica profesional puede tener una, pues tal vez no una condición igual a la que teníamos hace algunos meses, pero por lo menos podemos tener ya la seguridad de hacer procedimientos ya que generen aerosoles. En este caso, esta niña más adelante, hablando con la mamá, le explicamos, más adelante podemos colocarle encima un ionómero, o puede ser que se puede quedar con su lesión, solamente cada 6 meses activar o aplicar el FDP, como la literatura hoy nos lo recomienda, y por lo menos 2 veces al año podemos aplicar el diamino de plata para inactivar la lesión y mantener el control con esta paciente. Pero también en la charla que yo decidí compartir el día de hoy, también habla sobre los pacientes especiales. Él es un paciente que llega al consultorio con síndrome de Down, muy buen paciente, por cierto, pero sin embargo tiene una condición importante gingival, tiene enfermedad periodontal, tiene inflamación gingival. Y nos damos cuenta que Eric es un paciente que, como todos los pacientes con síndrome de Down, muestra una muy buena actitud, se sienta, participa. Sin embargo, es un paciente que viene con estas lesiones cariosas, lesiones en superficies oclusales. La mamá estaba muy angustiada y quería que hiciéramos algo por ayudar a este pequeño para poderlo atender. Tenemos lesiones pigmentadas también en la parte inferior, en donde seguramente, bajo mis criterios, hace por lo menos unos 7 años atrás, creo que yo hubiera tomado la decisión sin pensarlo, en hacer unas cavitaciones, en hacer aquí unas cavidades muy pequeñitas y colocar una preciosa resina. Pero ese es un molar permanente. Y díganme ustedes, si cuando yo coloque esta resina y la coloque perfectamente bien, nada me puede garantizar que esa resina pueda durar muchos años. Puede ser que a lo mejor Eric mastique algo duro, pueda tener mal control de higiene, como lo vemos en su salud gingival, y puede ser que esa lesión se pueda progresar, pueda fracturar incluso la resina, y de una preciosa clase 1 se convirtió en una lesión clase 2, una lesión ocluso proximal. Y ya la restauración puede ser cada vez más complicada. Y eso lo conocemos hoy como ciclo restaurador o ciclo repetitivo del diente o la famosa espiral de la muerte, que es cuando nosotros comenzamos a utilizar piezas de mano, fresas, en cavidades que no tenemos que cavitar, ¿en aras de qué? De que se vea el diente blanco. Cuando nosotros, por ejemplo, nos transportamos a una odontología después de muchos años en muchos pacientes, cuando recibieron lesiones o recibieron tratamientos en lesiones muy incipientes que evolucionaron a una lesión clase 2, clase 3, una corona, una pulpectomía y corona. A veces nos damos cuenta cómo los técnicos que hacen, de verdad, coronas preciosas, mandan a los laboratorios o mandan a los dentistas, de los laboratorios a los dentistas, mandan molares con pigmentaciones que hacen para que se vea más natural la pieza dental. Y cuando vemos una restauración, una corona, decimos, ¡ay, qué bonita, quedó preciosa, se ve muy natural! Es más, hasta le pintaron fisuritas de color negrito para que se vea más natural. Realmente, ¿por qué hacer algo que podemos desde un inicio mantener como inactivando con el FDP? Y para eso también tenemos literatura. Hoy la Academia Americana de Odontología Pediátrica nos respalda el uso del FDP en pacientes o en el manejo de niños, adolescentes, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Sabemos que el abordaje del paciente especial está a veces marcado por la falta de cooperación del paciente. Algunos pacientes pueden tener algún padecimiento, algún síndrome, alguna condición médica acompañadas de algún tipo de retraso mental. Bueno, en este artículo de la Academia Americana de Odontología Pediátrica podemos ver que lo que dice textualmente es, después de considerar el bajo costo del tratamiento, porque el FDP es hasta un producto que económicamente no es de alto costo por el beneficio que obtenemos, y la carga de la enfermedad de caries, los miembros del panel confiaban que los beneficios de la aplicación del FDP en las poblaciones objetivos superan sus posibles efectos indeseables. Es decir, el beneficio de utilizar el FDP en comparación a otros tratamientos invasivos es mucho mayor, ¿sí? Comparando que la evidencia nos dice casi el 90%, que es muy efectivo para controlar o detener la lesión cariosa. En este cuadro en color azul, que solamente señalo, vamos a ver lo que dice aquí la Academia Americana. Nos dice aquí textualmente, el trabajo quirúrgico reparador, es decir, agarrar una presa, agarrar una pieza de mano, hacer una cavitación, en niños pequeños y en aquellos con consideraciones de manejo especial, por ejemplo, aquellos pacientes con necesidades especiales, como es el caso de este paciente con síndrome de Down, entre otros pacientes más, a menudo requieren modalidades avanzadas de guía de comportamiento farmacológico, como puede ser la anestesia general o la sedación. Algunos pacientes
dada la condición de cooperación, la condición médica por la que ellos cursan, a veces tenemos que, si pensamos en hacer un tratamiento quirúrgico reparador a través de una cavitación, una restauración directa a base de resina o una restauración a base de un ionómero de vidrio, a veces son pacientes cuya cooperación no nos permite favorecer el abordaje y muchos de esos pacientes se debe tomar la decisión de hacerlo bajo protección estabilizadora, dependiendo de su condición médica. Número 2, bajo sedación o bien bajo anestesia general. Sabemos que la sedación y la anestesia general como tal, como un procedimiento farmacológico, de alguna forma sí incrementa el riesgo de un accidente, de alguna complicación durante el abordaje de sus pacientes. ¿Qué más me dice este artículo de la Academia Americana? Lo que más podemos aquí retomar es, estas vías de tensión tienen riesgos y limitaciones adicionales. Por ejemplo, efectos en el desarrollo del cerebro en niños pequeños y riesgo de mortalidad a menudo no son accesibles. Es decir, siempre considerar el riesgo-beneficio es muy importante. Todo procedimiento odontológico, como sabemos, siempre implica un riesgo, pero un paciente avanzado o un procedimiento avanzado farmacológico implica un mayor riesgo. Por lo tanto, si hoy tenemos oportunidad de hacer procedimientos que impliquen menos invasión, basados en la cardiología contemporánea y basados en los procedimientos no invasivos, con los productos y tomando en cuenta que la plata hoy de alguna forma nos favorece en el abordaje de la lesión cariosa, creo que es una gran idea poder retomar estos conceptos. Y finalmente, ¿qué me dice este documento? Dice que la FDA ha emitido una advertencia de que el uso repetido y prolongado de anestésicos generales y medicamentos de sedación durante las cirugías o procedimientos en niños menores de 3 años puede afectar el desarrollo infantil. Es decir, si hoy, por ejemplo, tenemos una necesidad médica que nos obligue a un niño pequeño a intervenir en un quirófano, pues bueno, no podemos negociarlo. Si es algo de vida o muerte, por supuesto que no podemos negociarlo. Si es una enfermedad, por ejemplo, hemato-oncológica que requiere una resección de una neoplasia, pues no hay que negociarlo. Pero si hay procedimientos dentales hoy en donde podemos omitir el manejo invasivo a través de la inactivación de lesiones cariosas en niños muy pequeños y permitimos que esos niños menores de 3 años puedan ganar tiempo, podemos ganar tiempo para que ellos puedan crecer y madurar y tener otro escenario, por supuesto que es una gran idea el abordaje. Pero lo importante de todo esto es, la ciencia hoy nos respalda entendiendo que es un producto que efectivamente nos ayuda a controlar la lesión cariosa basados en un buen diagnóstico, muy importante. Pero el segundo escenario es la percepción de los padres. Y los padres también deben tener en cuenta que es un beneficio el no tener que hacer un procedimiento avanzado, el evitar que el niño sea sometido a una experiencia que tal vez pueda ser no traumatizante, pero sí lo pueda sensibilizar para el manejo odontológico a futuro. Por supuesto que el FDP es una estrategia no invasiva que hoy debe estar en los consultorios de todos nosotros. ¿Qué es lo que hicimos con este paciente? Con este paciente decidimos hacer un abordaje utilizando un cepillo. No usamos pasta profiláctico porque para el protocolo no es necesario hacer una profilaxis dental con pasta abrasiva, porque ahorita la pasta abrasiva, ¿qué va a hacer? Las partículas que pueden quedar microscópicamente en una fisura, en una cavitación, por supuesto que van a interferir en gran medida o en cierta medida con la expresión del fluoruro de amino de plata. ¿Qué es lo que hicimos con este paciente? Vamos a ver el caso del paciente. Este hombre tiene autoridad. Pásale, adelante. Buenos días, tardes. Dale, venga a sacar mosura. Véngase bien. Pero chócalas con la doctora. Ay, se peine toda la cosa. Bonito también. Es un paciente que ofrece una cooperación para la exploración, para el análisis. Pero quiero que vean cómo cuando ya lo abordamos, es un paciente que dentro de su capacidad de cooperación puede ofrecernos una limitación para el procedimiento que podemos instaurar en él. No. Eric, respira por la nariz. Mira. Suavecito. Eso, muy bien. Chiqui. Voy a abrir un poquito más, Eric. Eso, bien. Aquí limpiadita. Sí, nada más. Voy a mover un poco, Eric. cepillito. No pasa nada. Vamos a limpiar un poquito, Eric. Un poquito. Poquito, respira. ¿Puedo entrar en lingual, Respira. Gracias, por la Eric. nariz. No pasa nada. Ayúdame. Déjame quitar esto un momentito. Voy a poner una cremita. Sí, no pasa nada. Aquí en los labiecitos. Ay, sí, porque están un poco resecos. Están un poco resecos los labiecitos. Eso, mira. Pórtese bien. Bien hecho. Eso. No pasa nada. No pasa nada. Otra vez, voy a poner mi rollito, mi sillita. Ahora voy a poner un rollito. Mira, fíjate bien. Pon atención. Eric. Mira.
Voy a poner este algodoncito. Agárralo con tu mano. Tócalo con tu mano. Toca. ¿Ves? Voy a ponerlo aquí, mira, fíjate bien. Voy a poner aquí mi rollito, aquí, con mi dedo. Así, perfecto. Así, Excelente. Tranquilo, tranquilo. Muy bien hecho, muy bien hecho. Eric, tranquilízate. No pasa nada. No. Oiga, ¿y qué fish le gusta? Le gusta, pues, todo tipo de fish. Oh, caso. no te muevas, Eric, no te No te muevas. muevas. Muy bonita, No te Eric. muevas, ni Un momentito más, Eric. Sí, mijo. Quiero que ustedes vean cómo la aplicación del FDP es muy sencilla. Si yo quisiera ese diente invadirlo, hacer una cavitación, tendría que colocar por lo menos anestesia en las papilas para colocar una grapa. Si es que utilizo una grapa traumática. Dique de goma, una pieza de mano de alta velocidad para hacer una pequeña cavitación. En nada de que de colocar una resina para que el diente se vea blanco. Vean cómo Eric es un paciente que muestra cierto grado de cooperación, pero tal vez para el procedimiento invasivo posiblemente pueda cambiar su actitud. Ya hicimos uno, muy bien, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Excelente, chóquele. Uno. Dedo. Eso, lo hiciste muy bien, ¿eh? Excelente. Ya está Vamos. una, espérate. Faltan, Claro, ¿cuántas claro. más? Lo hiciste muy bien. Si no, Faltan no más, vas a más, poder faltan más. comer fish. Mira, Claro. lo que sigo yo, ya te quedas así chimuelo como yo. Entonces, ¿es una alternativa confiable? Sí. ¿Es una alternativa no invasiva? También. ¿Tiene ciencia atrás de todo esto? Sí. Sabemos que el FDP en ese molar está actuando con bacterias, está actuando con el tema de la remineralización y está hablando del tema de que si estuviera cavitada esa lesión, también trabajará a nivel de las metaloproteinasas. Una vez que hacemos la aplicación del FDP, ahora procedemos a hacer... Con esto voy a tocar los dientes y decir. ¡Wow! Rico, rico, ya vi que te gusta, Ya, Eric, no te muevas. Los ojos. Sí, los ojos, ahorita Sí, sí, ahorita te limpio Ahorita los damos ojos. ojos. Ahorita te limpio. Ok, sí, los ¿Qué tamales. pasó? ¿De que los tamales? Sí, dijo los tamales, ¿verdad? Yo creo que he dicho otra cosa, ¿verdad? Los tamales. Sí, los tamales, seguro. Ay, ya, ¿cómo se ven los dientes ahora? Ay, ya se ven más Ay, ya se ven como de un campeón. Ay, ahora que los vea Lupita. Lupita, hoy sí. Entonces, en este caso de Eric, nos damos cuenta que primero hicimos la aplicación del fluoruro de amino de plata. ¿Cuál fue el objetivo? Ustedes vieron que él tenía una gingivitis muy importante, por lo tanto, al haber hecho la aplicación, la limpieza inicialmente, hubiera habido un sangrado importante. Esto nos hubiera de alguna forma contaminado tal vez alguna superficie de la que pensamos inactivar con el FDP. Pero lo que hicimos primero fue aplicar el diamino de plata y después de la aplicación del diamino de plata hacer la limpieza dental para que después ya no tengamos riesgo de contaminación. Bueno, el procedimiento termina, donde hacemos su limpieza, aprovechamos para colocar un barniz de fluoruro de sodio al 5%, el que usamos comúnmente en el consultorio, una aplicación de barniz en las demás superficies también puedan estar expuestas a zonas desmineralizadas. Y básicamente eso nos permitió tener un paciente que nos ofreciera o le pudiéramos ofrecer una solución a su necesidad, pero lo más importante de todo esto es la información que el padre de familia o el responsable de ese niño, esa niña, ese paciente especial reciba, que es si lo que esperamos es que el paciente o la mamá encuentre un resultado común que es una restauración bonita, estética, cosmética, definitivamente el FDP no nos ofrece esa alternativa. Es muy importante que toda esa información quede perfectamente estipulada. Una sugerencia es que la mamá o el padre de familia vea primero fotografías de cuál es el resultado de los dientes que se van a tratar para que la expectativa no sea alta y la realidad sea otra y pueda tener alguna cierta controversia, porque esas lesiones pigmentadas no se pueden después desmanchar, quedan ya pigmentadas permanentemente. Pero sí podemos hoy pensar en procedimientos en tratar de utilizar algunos productos que han llegado al mercado a México que te permiten combinar el diamino de plata con el yoduro de potasio para poder hacer la inactivación de la lesión, como puede ser un sistema que hoy se llama Rivastar, que acaba de entrar a México apenas la semana pasada, ya está en México, y puede también ser una alternativa más que pueda ayudarte a disminuir en ciertos escenarios clínicos la pigmentación o la restauración con la pigmentación que tú vas a colocar. Con esto, bueno, no me queda más que agradecer infinitamente la invitación. Aquí vemos finalmente el resultado también en la parte inferior, ¿no? Otra sugerencia también que les puedo dar y otro tip es que siempre que apliquen el FDP, háganlo enfrente del padre de familia o del responsable. ¿Esto por qué? Porque si el paciente llega y le dice, mire señora, vamos a empezar el procedimiento, vea cómo está la lesión, ¿ya la vio? Bueno, voy a empezar el procedimiento, me lleva
5 minutitos nomás, si quiere yo lo llamo en cuanto terminemos. Y cuando llegue el papá, observa que está exactamente igual la pigmentación o muy parecida, va a decir, ah, caray, doctor, pues como que no le hizo mucho, ¿verdad? O como que no le hizo nada, así como que lo ve igual. Una sugerencia, obviamente sabemos que existe ya una reacción química en ese sustrato dental, pero una sugerencia puede ser que el padre de familia esté presente para que observe cómo se aplica y entienda realmente que estamos llevando una terapia a través de una variabilidad o una variable del flúor en el tema de la combinación con plata. Bueno, con esto no me queda más que agradecer el tiempo de todos ustedes. Quiero nuevamente agradecer a la Facultad de Odontología, mi alma mater, mi querida alma mater, en donde yo me formé como profesionista, y en especial a todos mis maestros, el doctor Ángel Cameta, el doctor Takiguchi, el doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, el doctor Yamamoto, varios maestros que realmente me han dejado una gran enseñanza, cada uno en sus esferas de enseñanza, pero definitivamente para mí no podría ser posible terminar esta charla sin agradecer a mi maestro, el doctor Cameta, que gracias a por él, yo definitivamente soy odontopediatra. Él me enamoró de la odontopediatría. Yo les quiero confesar que yo quería ser endodoncista, ¿no? Yo cuando acabé la carrera quería ser endodoncista y me encantaba la endodoncia, porque tuve muy buenos profesores de endodoncia. Pero cuando entré al seminario de titulación de odontopediatría, definitivamente el maestro Cameta me hizo ver que no me equivoqué de profesión, no me equivoqué de especialidad, y gracias a él, creo que todos y muchos odontopediatras en México tenemos ese gusto y ese amor hacia los niños y ese amor y amor al conocimiento. Orgullosamente soy hecho en la UNAM, ¿no? Siempre será como dicen por ahí, mi piel dorada, ¿no? Azul y dorada, mi universidad. Quiero agradecer a la doctora Areli Mercado por la invitación, una gran amiga también de muchos años, cuando fuimos compañeros en la facultad. Hoy me enorgullo también de que ella esté dentro de esta institución, generando el conocimiento y dando las herramientas para poder a muchos odontólogos llegar con la educación continua. Muchas gracias. Dejo aquí también mi red social, lo que es mi red social de Facebook, de Instagram, para quien tenga alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, con todo gusto, ahí me pueden contactar con el deseo de siempre aportar. Nuevamente quiero agradecer, doctora Areli, le cedo los micrófonos para que continuemos con esta sesión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Doctor Luis, muchísimas gracias. Excelente ponencia, muy interesante, muy actual, muy vanguardista y de muchísima utilidad. Y pues bueno que se pudo conectar para darle lugar a las preguntas que nos hicieron tan amablemente hacer llegar. ¿Por ahí está, doctor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Excelente, muy bien. Pues mire, tenemos saludos desde Michoacán, Aguascalientes, Oaxaca, Salvador, Guatemala, Cancún, Irapuato, Guanajuato, Colombia, Perú, Bolivia, Veracruz, Tabasco y Estado de México. Entonces, muy buen auditorio que tuvimos, a pesar de que iba a estar, bueno, estuvo grabado, pero bueno, ahorita ya estamos en vivo para darle contestación a las preguntas. Excelente, bueno, excelente. La primera pregunta es, ¿el FDP también se puede utilizar en adultos? Muy bien, es una muy buena pregunta. ¿Sí me escucho? Nada más confirmo. Sí. Excelente. Sí, el FDP, de hecho, es un material que tiene mucha versatilidad tanto en dentición primaria como permanente. A veces pensamos que el FDP al 38% lo utilizamos principalmente en dientes primarios, porque es como de una forma el odontopediatra que más lo utiliza. Hoy existe una técnica que, si bien falta más análisis, más evidencia científica, que se llama SMART, que es una técnica que consiste en, como la técnica TRA, tradicional conocemos que es la técnica atraumática restaurativa, ahora nada más es modificada con plata, por eso significa SMART, Silver Modified Atraumatic Treatment Restorative. Es una técnica que combina el uso del FDP y el uso del ionómero de vidrio, cuyo objetivo es que el FDP lleve a cabo todas las propiedades que expliqué en la conferencia y el ionómero te ayude a un sellado periférico para tener una restauración adecuada. Se ha usado mucho esa técnica, mucho en enfermedades con hipomineralización. Entonces, sí, dientes permanentes, una muy buena opción. Y pacientes especiales también que tienen difícil cooperación, pacientes de 25, 30, 40 años de edad con retraso mental, claro que es una excelente opción para situaciones clínicas donde la cooperación no es el mejor escenario para una restauración convencional. Perfecto, gracias, doctor. ¿El uso de la plata puede ocasionar toxicidad en la sangre de los pacientes como la amalgama? Muy buena pregunta. No, realmente no. No hay evidencia científica, no hay datos que hablen o que nos hayan demostrado que
la cantidad de plata que se coloca en el diente como tal vaya a provocar una toxicidad, no. No, realmente es un procedimiento muy seguro, así como también la concentración de flúor, que es muy alta. También se ha demostrado que la concentración realmente en comparación de una aplicación de un barniz convencional es muy, muy baja y no hay riesgo de fluorosis. Entonces, no hay ningún. Nada más si la contraindicación del uso del producto es obviamente cuando exista alergia a los componentes del FDP, que es la plata principalmente. Okay. ¿Se puede colocar el FDP y obturar inmediatamente? Claro, de hecho sería una muy buena idea. Si tenemos, por ejemplo, niños muy pequeñitos, con falta de cooperación, niños con retraso mental, donde la restauración no es tal vez el mejor momento, lo podemos manejar como un tratamiento interino. Es decir, aplicamos el FDP, lo dejamos inactivo, obviamente el papá con la explicación de la pigmentación secundaria, esperamos que el niño maduro, crezca, se siente en el sillón dental, participe y ahora sí podemos restaurar de una forma definitiva. O bien, si el caso que tenemos es un paciente que te ofrece ciertas condiciones para restaurar inmediatamente, se puede hacer. Lo puedes hacer con ionómero de vidrio, que en mi opinión sería la primera opción. Un ionómero convencional sería una primera opción. Una segunda opción podría ser un ionómero modificado con resina. Y una tercera opción, un sistema adhesivo, en donde también aún es controvertida la evidencia. Hay evidencia que te habla sobre, el ionómero no tiene problema. El ionómero se une muy bien a los dientes tratados con FDP. Pero los materiales adhesivos, los sistemas adhesivos tanto universales como los grabados totales, sí hay controversia porque hay voces en donde dicen es controvertido la unión, hay quien te dice o estudios te dicen, sabes que no hay ningún problema, lo puedes colocar, pero si la decisión es colocar la restauración en el mismo procedimiento, sí se puede hacer. De acuerdo. ¿Qué tipo de fluoruro se utilizaría? Para el seguimiento, principalmente el fluoruro de sodio al 5%, el que podemos usar como por ejemplo Durafat, por ejemplo Enamel Pro Varnish, Clean Pro White Varnish, My Varnish, que son barnices que tienen fluoruro de sodio al 5%, que son como el complemento al FDP. O sea, es importante entender que el FDP de alguna forma lo que hará será actuar directamente sobre la lesión que se encuentra activa, buscando que inactivarla, remineralizarla, eliminar bacterias y de alguna forma controlar sensibilidad cuando sea el escenario que tengamos. Pero los demás dientes obviamente deben ser expuestos a un barniz con flúor, como es el fluoruro de sodio del 5%. La recomendación sería que a lo mejor podrían aplicar el barniz del FDP en 3 meses, a lo mejor hacer su limpieza del paciente y aplicar un barniz con flúor al 5% del fluoruro de sodio, y en 6 meses, o sea, de la primera sesión, o sea, los siguientes 3 meses, aplicar nuevamente el FDP como parte de las recomendaciones que también te da la evidencia científica en el uso del diamino de plata. De acuerdo, doctor. Doctor, ¿podemos utilizar FDP como sellador de fosetas y fisuras o debe de existir una exposición de dentina infectada para que actúe el FDP? No. El FDP actúa muy bien en dentina expuesta, hablando ya del tejido de la malla colágena, sí, pero cuando tenemos una cavidad activa, ya platicamos metaloproteinasas que pueden de alguna forma ser inhibidas. Pero a nivel de esmalte, por supuesto que tiene una gran actividad, en donde lo que hará será principalmente remineralizar y obviamente eliminar microorganismos. En el tema del sellador de fisuras es una gran opción. De hecho, nuestro maestro Cameta nos enseñaba siempre a combinar el uso del FDP y puedes incluso combinarlo con un sellador de fisura de naturaleza resinosa, lo puedes utilizar, o un ionómero, un sellador a base de ionómero. Pero en mi experiencia, yo les confieso que tengo muchos molares permanentes. Ese niño que te llega entre los 8, 9, 10 años o algunos adolescentes, molares permanentes, en donde vemos esas fisuras pigmentadas, pero preciosas, que casi son como cuando un rehabilitador te manda o un técnico te manda una corona preciosa, pero caracterizada, que hasta te pone pigmentos, tal cual como la ves en tu modelo de trabajo que enviaste al laboratorio, como la ves en el paciente, está exactamente igual. Eso lo que buscamos es hoy pensar en evitar el ciclo restaurador del diente o la famosa espiral de la muerte del diente, que es diente tocado, diente que ya entra ese proceso, ¿no?, de destrucción. Es correcto. Entonces, cuando tenemos los molares, mi sugerencia es, en mi opinión, hablar bien con los papás, decirles, mire, sabe que su hijo va a tener una manchita, va a tener una pigmentación, va a tener un lunarcito, así como en su piel tiene un lunarcito que no le quita el sueño, en la molita puede ser también un lunarcito. Y en mis pacientes me gusta inactivar solamente con FDP, perfectamente bien, y con seguimiento ya de muchos años. Entonces, si el papá de alguna forma quiere algo estético, de alguna forma es complementarlo con la aplicación de un sellador, pero si no, con eso es más que suficiente. Pero en esmalte se puede utilizar sin problema. ¿El uso de FDP sería un mejor tratamiento en comparación con el barniz de flúor para inactivar caries incipiente? Muy buena pregunta. Y sería imposible decirte que, al doctora que hizo la pregunta, sería equivocado decirte sí es lo mejor o no es lo mejor.
cada caso es diferente, cada escenario es diferente. Por ejemplo, yo tengo niños en mi consultorio, por ejemplo, niños que tienen lesiones interproximales, lesiones lesiones, niños muy pequeños incluso, en donde mi decisión es, a ver, ¿le pongo FDP? Si le pongo FDP a ese niño en lesiones pigmentadas en segmento anterior, seguro se va a inactivar la lesión y va a haber un muy buen resultado. Pero también si al papá lo educo, lo motivo, le enseño técnica de cepillado y además aplico una terapia con barniz con flúor, por supuesto que también va a ser una gran idea. Los dos son manejos no invasivos. Yo considero que la decisión dependerá del grado o el tipo de lesión a la que te enfrentes. Si tienes una lesión ya activa, una lesión, por ejemplo, en fisuras, yo sugeriría que a lo mejor decir FDP puede ser una buena idea. Pero en segmento anterior, donde puedes apostarle al control de higiene, a la aplicación de barniz periódicamente, papás se comprometen, definitivamente el fluoruro de sodio del 5%, y si será siempre también una gran opción. Okay. Doctor, ¿con qué frecuencia debe colocarse el FDP? La literatura hoy, las evidencias nos dicen que antes pensábamos aplicarlo, por ejemplo, una vez, luego otra semana, como una terapia. Hoy día no es necesario. Hoy, por ejemplo, los criterios son, si aplicamos el FDP y lo aplicamos y observamos una buena respuesta, porque hay veces que aplicamos el FDP y pronto se ve la pigmentación, no tal como va a quedar a los pocos días, porque a los pocos días se pone negro, pero se ve una ligera pigmentación café oscura, me dice que el producto o el efecto es muy adecuado. La sugerencia ahí es que se aplique en 6 meses. Lo que la literatura nos dice que la recomendación es cada 6 meses, una aplicación bianual es suficiente. Ahora, si tenemos un paciente, por ejemplo, de un alto riesgo, un paciente con un retraso mental, una enfermedad sistémica, donde vemos que los papás no tienen el control para el cuidado, porque a lo mejor el chico es un paciente adulto, grande, fuerte, que no es fácil hacer la limpieza en casa, sí recomendaría que no fuera cada 6 meses, por lo menos cada 4 meses, o sea, 3 veces al año puede ser una muy buena idea aplicar el FDP, pero dependerá también mucho del riesgo del paciente de forma individualizada. Ok, pregunta que ¿cuánto tiempo se deja antes de lavar? No, se aplica y inmediatamente se tiene que lavar. O sea, aplicamos el FDP, lo aplicamos en promedio 1 minuto. Hoy hay investigaciones, en Brasil están haciendo algunos estudios en donde quieren saber si el menor tiempo de aplicación, porque generalmente a veces decimos, bueno, ¿por qué 1 minuto? ¿Quién dijo 1 minuto? Pues porque a alguien se le ocurrió 1 minuto, ¿no? Porque el minuto es el minuto. Entonces, hoy el tema es de que, bueno, en un niño pequeño, un niño que no coopera, un paciente especial, donde la complicación del producto es un poquito difícil, bueno, te están pensando a lo mejor aplicarlo, no sé, 40 segundos, 30 segundos y ver si se disminuye el tiempo de aplicación, el efecto sigue siendo el mismo. Entonces, en cuanto lo apliques, ya sea 1 minuto o en algunos niños, incluso la doctora, ay, se me fue, Chivinsky, que hizo una revisión sistemática en Brasil del FDP en el 2017, si no me equivoco, ella incluso recomienda que lo apliques en minuto, pero si ves que el niño se mueve y se pone muy inquieto y ves que es complicado y puedes provocar, no sé, una pigmentación mayor, aplícalo menos tiempo. O sea, lo importante es que tenga exposición del diente, pero inmediatamente que lo colocas, lavar con agua perfectamente bien, ¿sí? Y termina el procedimiento. ¿Y hay alguna recomendación de dieta al paciente al salir del consultorio después de la aplicación? No, realmente no. No, realmente el paciente puede ya hacer actividades normales, alimentarse. De hecho, por ejemplo, en niños muy pequeñitos, me gusta hacer esos procedimientos temprano, en donde a veces le pido al papá que venga con un desayuno muy ligerito, o a veces incluso en ayuno, si es que lo veo tempranito, tipo 8 de la mañana, aplico el FDP para que el niño a lo mejor no con la lechita, que luego desayuna algo, vomite, y a lo mejor podamos tener más que nada un momento desagradable, ¿no? Que el niño vomite o algo, simplemente lo aplicamos, pero de inmediatamente el niño puede comer sin ninguna indicación específica. Preguntan que si se presenta un absceso periapical en un niño pequeño, ¿cómo lo manejas con FDP y si se combina con medicamento? No, el FDP no está indicado para procedimientos pulpares crónicos o patología pulpar. De hecho, el FDP puede detonar una patología pulpar si no tenemos un criterio de aplicarlo en cavidades que no sean tan profundas. Recordemos que el esmalte, radiográficamente, me refiero radiográficamente, el esmalte lo vamos a dividir en 2, mitad externa, mitad interna. Y la dentina la vamos a dividir en 3, tercio externo, tercio medio, tercio interno. El tercio interno obviamente está cerca de la pulpa. Entonces, un buen criterio radiográfico para aplicar un FDP sería, obviamente, la mitad externa del esmalte, por supuesto, sí. La mitad interna, también. En dentina, tercio externo también. Hasta tercio medio puede ser una muy buena idea todavía aplicar FDP. Y siempre que tengamos una zona radiopaca muy bien definida entre la lesión cariosa y la zona relúcida de la lesión cariosa y la cámara pulpar. Ahí sería una buena idea. Pero en lesiones cariosas profundas, muy profundas,
no sugeriría utilizar FDP porque la plata, ha habido también investigaciones y hay estudios muy buenos en microscopio que por cuestión de tiempo no pudimos incluir, pero en el congreso que va a haber próximamente de odontopediatría del 30 de septiembre y 2 de octubre de la UNAM, de odontopediatría y ortopedia, vamos a hablar nuevamente del producto, pero vamos a profundizar un poco más sobre casos clínicos, evidencias científicas, y se ha visto que el FDP también logra penetrar, o sea, sí tiene una penetración de la plata, y en cavidades muy profundas sí puede tener una reacción pulpar. Por eso, en cavidades muy profundas, FDP, lo mejor lo omitimos por un ionómero de vidrio, una restauración tipo sándwich, por ejemplo. Pero en lesiones ya patologías pulpares, ahí ya el FDP no tiene ninguna acción. No utilizamos el FDP para desinfectar conductos o no. Ahí tenemos un tratamiento convencional de pulpectomía en diente primario o permanente dependiendo del escenario. Pues Luis, muchísimas gracias por